Si tocas ese piano, me caso contigo. Se burló la multimillonaria. Pero el conserje tocó como un genio. Victoria Guzmán se encontraba en el vestíbulo de mármol de su ático en Ciudad de México. Su copa de champán temblaba con una rabia apenas contenida mientras observaba el desastre en que se había convertido su entretenimiento de la noche, ya que el renombrado pianista que había contratado por $30,000 había llamado para decir que estaba enfermo apenas unas horas antes de que comenzara su gala benéfica. «Esto es absolutamente inaceptable», chilló Victoria a su asistente personal, Margarita, su voz resonando en el mármol italiano importado mientras 200 miembros de la élite de la Ciudad de México esperaban en su gran salón de baile. Le dije específicamente a la agencia que la actuación de esta noche era crucial para impresionar a los miembros de la junta que decidirán sobre mi nombramiento en el Consejo de Artes de la Ciudad de México. Su fortuna farmacéutica le había comprado la entrada a la alta sociedad, pero la aceptación seguía siendo esquiva a pesar de sus desesperados intentos de demostrar su sofisticación cultural a través de costosas adquisiciones de arte y elaborados eventos sociales. «Señora, me he puesto en contacto con todos los pianistas disponibles en la ciudad», respondió Margarita nerviosamente, «pero es sábado por la noche y todos de su calibre ya están reservados. Quizás podríamos organizar música grabada». La risa de Victoria fue afilada como un cristal roto. ¿Música grabada? ¿En una reunión donde el senador Gómez y el embajador Chen esperan presenciar la excelencia artística? Preferiría morir antes que admitir la derrota ante esos buitres culturales que ya susurran que el nuevo dinero no puede comprar un verdadero refinamiento. Como si fuera convocada por su histeria, el suave sonido de la música de piano comenzó a flotar desde la dirección del salón de baile, haciendo que Victoria se congelara a mitad de su perorata al reconocer las notas iniciales de la nocturne en mi bemol mayor de Chopin siendo tocadas con una sensibilidad y un dominio técnico que parecían imposibles dadas sus circunstancias actuales. Victoria corrió hacia el sonido con Margarita detrás, sus tacones low-boating resonando en el mármol como fuego de ametralladora mientras se preparaba para descubrir cuál de sus invitados se había atrevido a tocar su preciado piano de cola Steinway sin permiso. La escena que la recibió en la puerta del salón de baile desafió todas las suposiciones que había hecho sobre el talento, la clase y las barreras invisibles que supuestamente separaban a la élite culta de la gente trabajadora común. En su piano estaba sentado Jaime Rodríguez, el conserje nocturno al que apenas había prestado atención durante sus 2 años de empleo, sus manos curtidas moviéndose por las teclas con la gracia fluida de alguien que había pasado décadas perfeccionando su oficio en lugar de alguien cuya descripción de trabajo implicaba vaciar botes de basura y trapear pisos. La reunión de socialités, políticos y magnates de negocios se quedó inmóvil por la música que fluía de sus dedos, sus conversaciones silenciadas por el inesperado encuentro con la auténtica maestría artística en un entorno donde la cultura comprada generalmente se hacía pasar por un talento auténtico. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», exigió Victoria, su voz se quebró de incredulidad mientras Jaime seguía tocando, aparentemente inconsciente de la tormenta que se acumulaba detrás de su concentración. «Aléjate de mi piano inmediatamente antes de que lo dañes». Pero incluso mientras hablaba, Victoria se encontró hipnotizada por la precisión técnica y la profundidad emocional de la actuación de Jaime, que superaba cualquier cosa que había escuchado de los caros profesionales que solía contratar para impresionar a sus invitados con demostraciones de sofisticación cultural que se sentían vacías en comparación con la autenticidad cruda que emanaba de esta fuente inesperada. La confrontación que Victoria había planeado se intensificó en algo mucho más complejo cuando Jaime finalmente levantó la vista de las teclas del piano. Sus ojos oscuros se encontraron con su mirada furiosa con una calma digna que pareció desinflar su rabia mientras intensificaba simultáneamente su confusión sobre cómo sus suposiciones sobre el talento y la jerarquía social habían sido demolidas tan a fondo. «Señora Guzmán», dijo Jaime en voz baja, su acento llevaba rastros de su herencia puertorriqueña, «me disculpo por la presunción, pero escuché su angustia por la cancelación de la actuación y pensé que tal vez podría ayudar hasta que encontrara un reemplazo adecuado». Su explicación fue entregada con una humildad respetuosa que de alguna manera hizo que Victoria se sintiera pequeña y mezquina en lugar de justamente indignada, mientras sus invitados continuaban mirando fascinados el drama que se desarrollaba entre la heredera farmacéutica multimillonaria y el conserje que tocaba el piano clásico como si se hubiera formado en el Conservatorio de Música de la Ciudad de México. «¿Ayudar?», farfulló Victoria. Su visión del mundo se tambaleó mientras luchaba por reconciliar al sofisticado músico que acababa de escuchar con el invisible trabajador del servicio que había estado empleando durante 2 años sin siquiera verlo como un ser humano completo. «Eres un conserje. ¿Cómo podrías saber tocar a Chopin a un nivel profesional?». La pregunta se quedó en el aire como una acusación, revelando la profundidad de sus suposiciones sobre la relación entre el estatus económico y la capacidad artística,
mientras la suave sonrisa de Jaime sugería que su estrecha comprensión del potencial humano estaba a punto de ser desafiada de maneras que la obligarían a confrontar verdades incómodas sobre el talento, las oportunidades y los prejuicios que daban forma a su percepción de las personas a su alrededor. La revelación de los antecedentes de Jaime comenzó a desarrollarse mientras él respondía a la incredulidad de Victoria con una dignidad y gracia que hacían que sus suposiciones provocadoras sobre sus capacidades parecieran cada vez más mezquinas e ignorantes. Señora Guzmán, estudié piano en el Conservatorio de Música de San Juan durante 8 años antes de mudarme a Nueva York, explicó Jaime. Su voz llevaba la tranquila autoridad de alguien que había vivido con un talento extraordinario mientras las circunstancias lo obligaban a trabajar en algo que no tenía relación con su formación o pasión. Vine aquí hace 15 años con la esperanza de construir una carrera como pianista clásico, pero el mundo de la música es desafiante para alguien sin conexiones o respaldo financiero para apoyar años de audiciones y actuaciones no remuneradas mientras espera oportunidades que quizás nunca lleguen. Sus palabras pintaron una imagen de sueños artísticos postergados por la necesidad económica, lo que obligó a Victoria a confrontar la realidad de que el talento excepcional a menudo pasaba desapercibido porque existían personas cuyas circunstancias sociales y económicas les impedían acceder a las plataformas donde se podían mostrar y apreciar tales habilidades. He continuado practicando y componiendo en mis horas libres, continuó Jaime, porque la música no es algo que puedas abandonar solo porque la vida te exija ganarte la vida de otras maneras. Esta noche, cuando escuché que su intérprete había cancelado y vi lo molesta que estaba, pensé que quizás mis años de estudio podrían finalmente servir para un propósito más allá de mi realización personal. El tranquilo orgullo en su voz al describir cómo mantuvo su desarrollo artístico a pesar de trabajar como conserje desafió las suposiciones de Victoria sobre la relación entre el éxito visible y el logro genuino. La audiencia de invitados de élite que había presenciado este encuentro inesperado comenzó a responder con un entusiasmo que superaba cualquier cosa que Victoria había visto durante sus intentos anteriores de impresionarlos con una costosa programación cultural. Su aprecio genuino por el arte de Jaime creó el tipo de compromiso auténtico que su entretenimiento comprado nunca había logrado. Eso fue absolutamente extraordinario, declaró el senador Gómez mientras se acercaba al piano con obvia emoción. No he escuchado a Chopin tocar con ese nivel de sensibilidad y dominio técnico desde mi última visita al Carnegie Hall. Señor. La solicitud del nombre de Jaime representó un momento de reconocimiento social que Victoria nunca le había ofrecido durante sus 2 años de empleo, destacando cómo sus propios prejuicios le habían impedido verlo como una persona completa digna de la cortesía y el interés humanos básicos. Rodríguez, señor. Jaime Rodríguez, fue la respuesta, entregada con un orgullo humilde mientras Jaime se levantaba del banco del piano para aceptar la mano extendida del senador. Señor Rodríguez, ¿ha grabado alguna de sus actuaciones? ¿Tiene representación? El senador Gómez continuó. Sus preguntas reflejaban un interés genuino en las perspectivas de carrera de Jaime en lugar de una mera conversación social educada. Victoria observó con asombro cómo sus invitados comenzaban a interactuar con Jaime como un artista e individuo en lugar de como personal de servicio invisible. Su reconocimiento de su talento creaba el tipo de momento cultural auténtico que todos sus costosos esfuerzos no habían logrado producir. La ironía no se le escapó de que el evento cultural más exitoso que había organizado espontáneamente se estaba desarrollando alrededor de un hombre al que ella nunca se había molestado en notar o valorar más allá de su utilidad para mantener su entorno físico. La propuesta de matrimonio que Victoria había lanzado burlonamente como una condición imposible se convirtió en el punto focal de un escrutinio cada vez más intenso a medida que sus invitados comenzaban a darse cuenta de las implicaciones de su declaración anterior y de la extraordinaria demostración del genio musical de Jaime. Victoria, querida, dijo la condesa Elena Vázquez con una diversión apenas contenida, ¿no te escuché decir algo sobre el matrimonio si este caballero podía tocar tu piano? Esa fue una promesa bastante dramática, especialmente dado lo que acabamos de presenciar. El recordatorio de sus palabras impulsivas envió un escalofrío a través de la conciencia calentada por el champán de Victoria, al darse cuenta de que su intento de burlarse de lo que había asumido que sería un torpe balbuceo amateur, en cambio había creado un compromiso público que sus sofisticados invitados ahora trataban como un asunto serio que requería un seguimiento. Eso fue obviamente una hipérbole, respondió Victoria débilmente. Su voz carecía de la convicción que solía caracterizar sus pronunciamientos sobre asuntos sociales y de negocios. Nunca esperé. Quiero decir, ¿quién podría haber anticipado? Sus palabras se desvanecieron al darse cuenta de que sus intentos de explicar su promesa solo resaltaban los prejuicios que la habían llevado a hacer tal declaración en primer lugar, asumiendo que un conserje nunca podría poseer el tipo de talento extraordinario que haría que sus palabras fueran algo más que una burla cruel. Señora Guzmán, dijo Jaime en voz baja, su tono no llevaba ni expectativa ni reproche,
No tengo intención de obligarla a cumplir palabras dichas con sorpresa y frustración. Toqué esta noche porque quería ayudar, no para crear obligaciones o complicaciones para nadie. Su graciosa respuesta a su obvia incomodidad de alguna manera hizo que Victoria se sintiera aún más pequeña, revelando un carácter y una dignidad que superaban cualquier cosa que ella hubiera encontrado en sus círculos habituales de conexiones sociales ricas pero a menudo superficiales. La transformación de la noche de desastre a triunfo creó una dinámica social que obligó a Victoria a confrontar preguntas fundamentales sobre sus valores, sus prejuicios y su comprensión de lo que constituía el valor genuino frente a los marcadores de estatus superficiales que habían dado forma a su visión del mundo desde que heredó su fortuna farmacéutica. Jaime, ¿estarías dispuesto a tocar algo más para nosotros?, preguntó el embajador Chen. Su solicitud reflejaba el aprecio genuino que había reemplazado la tolerancia educada que generalmente caracterizaba las respuestas a la programación cultural de Victoria. Quizás algo de tu propia composición. La sugerencia de que Jaime podría haber creado música original abrió nuevas dimensiones de respeto artístico que Victoria nunca había considerado posibles para alguien que había categorizado simplemente como personal de servicio en lugar de un ser humano completo con talentos, sueños y capacidades creativas que rivalizaban o superaban las de los costosos artistas que ella solía contratar para impresionar a su círculo social. Mientras Jaime regresaba al piano y comenzaba a tocar una composición original que combinaba la técnica clásica con armonías contemporáneas e influencias rítmicas latinas, Victoria se encontró experimentando la música con una autenticidad emocional que sus experiencias culturales compradas nunca habían proporcionado. La pieza hablaba de anhelo, resiliencia, sueños desplazados y esperanza definitiva de maneras que parecían contar la historia de la vida de Jaime mientras trascendían la narrativa personal para abordar experiencias humanas universales que resonaron en todos en la sala, independientemente de su estatus social o económico. La ovación de pie que siguió fue diferente a cualquier cosa que Victoria hubiera presenciado en sus eventos, espontánea, entusiasta y completamente genuina en lugar del aplauso educado que solía saludar a sus costosas pero sin alma elecciones de entretenimiento. La profundidad de la formación musical de Jaime Rodríguez comenzó a emerger a medida que los invitados de Victoria lo bombardeaban con preguntas que revelaban un nivel de formación y sofisticación que desafiaba cada suposición que ella había hecho sobre la relación entre el estatus social visible y el logro artístico real. Señor Rodríguez, su interpretación de la pieza de Chopin mostró una notable comprensión de las intenciones emocionales del compositor, observó la doctora Patricia Martinelli, una musicóloga de la UNAM que había asistido a la gala de Victoria como invitada de la junta directiva de la universidad. Estudió el contexto histórico y las tradiciones de práctica de interpretación asociadas con esa nocturna en particular. La respuesta de Jaime demostró un conocimiento que superaba lo que Victoria normalmente encontraba incluso entre los costosos artistas que contrataba para sus eventos culturales. Sí, doctora Martinelli, pasé un tiempo considerable investigando las circunstancias de la composición de Chopin durante su relación con George Sand, y he estudiado grabaciones de Artur Rubinstein, Vladimir Ashkenazy y Murray Peraya para comprender los diferentes enfoques interpretativos de la narrativa emocional incrustada en la pieza. Su capacidad para discutir la erudición musical y la historia de la interpretación a un nivel académico obligó a Victoria a confrontar la realidad de que había estado empleando a alguien cuyas capacidades intelectuales y artísticas superaban con creces su propia comprensión de los temas culturales que ella usaba para establecer sus credenciales sociales. También he estudiado las variaciones del manuscrito y las opciones editoriales tomadas por diferentes editores, continuó Jaime, porque creo que comprender las intenciones originales del compositor es crucial para desarrollar una interpretación auténtica en lugar de simplemente reproducir las tradiciones de interpretación convencionales. La sofisticación de su conocimiento musical hizo que Victoria se diera cuenta de que su propia apreciación de la música clásica era superficial en comparación con la profunda comprensión que Jaime había desarrollado a través de un estudio serio y un compromiso apasionado con la forma de arte. La revelación de las habilidades de composición de Jaime abrió nuevas dimensiones de respeto artístico cuando comenzó a compartir obras originales que demostraban no solo un dominio técnico, sino una visión creativa que abordaba temas contemporáneos a través del lenguaje musical clásico. Esta pieza que estoy a punto de tocar se llama Suite del desplazamiento, explicó Jaime mientras se preparaba para interpretar otra composición original. Y explora el viaje emocional de los inmigrantes que dejan su tierra natal en busca de oportunidades mientras llevan la música y los recuerdos de su cultura a nuevos entornos donde deben encontrar formas de honrar su herencia mientras se adaptan a circunstancias desconocidas. La música que siguió fue diferente a cualquier cosa que Victoria hubiera escuchado en sus eventos culturales, técnicamente sofisticada pero emocionalmente accesible, arraigada en la tradición clásica pero infundida con una relevancia contemporánea que hablaba de experiencias humanas universales de pérdida, adaptación y esperanza.
La pieza incorporó elementos de melodías folclóricas puertorriqueñas tejidas en armonías complejas que requerían habilidades técnicas avanzadas, mientras mantenía una coherencia emocional que conectaba con los oyentes, independientemente de su formación musical u origen cultural. Jaime, esto es absolutamente extraordinario, susurró el embajador Chen mientras la música se desarrollaba. Estás creando una obra original que une tradiciones culturales mientras abordas problemas sociales contemporáneos a través de medios puramente instrumentales. ¿Ha considerado buscar editores u oportunidades de actuación para estas composiciones? La pregunta destacó cómo la visión artística de Jaime había sido limitada por circunstancias que impedían que su trabajo llegara a audiencias capaces de apreciar y apoyar su desarrollo creativo, mientras Victoria comenzaba a entender que sin saberlo había estado empleando a alguien cuyas contribuciones artísticas podían tener un valor cultural significativo si se le daban las plataformas y el reconocimiento adecuados. El dominio técnico que Jaime mostró mientras interpretaba piezas cada vez más complejas reveló una formación y una disciplina que Victoria nunca había encontrado ni siquiera entre los costosos profesionales que solía contratar para proporcionar programación cultural para sus eventos sociales. Señor Rodríguez, su técnica es absolutamente impecable, observó el maestro Giovanni Torrelli, director de la Filarmónica de la Ciudad de México que había asistido a la gala como invitado especial de Victoria, particularmente su trabajo con los pedales y el control dinámico en los pasajes más delicados. ¿Dónde estudió la técnica del piano específicamente? La respuesta de Jaime reveló la profundidad de su formación musical formal. Tuve la suerte de estudiar con la profesora María Santos en el Conservatorio de Música de San Juan, que se había formado en Juilliard con Rosina Levine antes de regresar a Puerto Rico para establecer el programa de piano del conservatorio. Ella insistía en un trabajo de base técnico riguroso, 4 horas diarias de escalas, estudios y ejercicios para los dedos, antes de permitir que los estudiantes trabajaran en piezas de repertorio. La revelación de que Jaime había estudiado con una profesora con credenciales de Juilliard desafió las suposiciones de Victoria sobre la calidad de la educación musical disponible fuera de las instituciones de élite que ella asociaba con una formación artística seria. La profesora Santos también nos exigía estudiar teoría musical, composición e historia de la música como partes integrales de la interpretación del piano, continuó Jaime, porque ella creía que la habilidad técnica sin una comprensión intelectual y cultural producía interpretaciones mecánicas en lugar de artísticas. A menudo decía que las manos solo pueden expresar lo que la mente entiende y el corazón siente. Su descripción de una educación musical integral hizo que Victoria se diera cuenta de que su propia apreciación de la música clásica era limitada en comparación con la profunda comprensión que Jaime había desarrollado a través de años de estudio serio que abordaban la música tanto como disciplina técnica como expresión cultural. Las oportunidades de actuación que Jaime había perdido debido a las circunstancias económicas comenzaron a emerger a medida que él describía los desafíos profesionales que lo habían llevado de la formación en el conservatorio al trabajo de conserje, destacando las barreras sistémicas que impedían que las personas talentosas accedieran a plataformas donde sus habilidades pudieran ser reconocidas y desarrolladas. Después de completar mis estudios en el conservatorio, me mudé a Nueva York con la esperanza de construir una carrera de actuación, explicó Jaime a la fascinada audiencia de invitados de Victoria, pero rápidamente descubrí que las carreras de música clásica requieren un apoyo financiero que permita a los artistas pasar años audicionando, estableciendo contactos y actuando por poca o ninguna remuneración, mientras construyen las relaciones y la reputación necesarias para un trabajo professional estable. Su descripción de las realidades económicas de la industria de la música clásica obligó a Victoria a confrontar cómo su propia riqueza le había permitido comprar acceso a experiencias culturales sin comprender las barreras financieras que impedían que los artistas talentosos compartieran sus dones con audiencias más amplias. Pasé 3 años tratando de sobrevivir con honorarios de actuación ocasionales mientras trabajaba en empleos de medio tiempo para pagar el alquiler y mantener mi práctica de piano. Continuó Jaime. Pero finalmente tuve que elegir entre perseguir una carrera musical incierta o aceptar un empleo estable que me permitiera mantenerme mientras continuaba desarrollándome artísticamente durante mi tiempo personal. La elección que las circunstancias habían forzado a Jaime destacó como la necesidad económica a menudo impedía que el talento excepcional floreciera, mientras Victoria comenzaba a entender que su papel como mecenas de las artes podía implicar algo más que solo comprar entretenimiento para su propio avance social. El proceso creativo que Jaime describió mientras componía obras originales mientras trabajaba como conserje reveló una dedicación artística que trascendía las limitaciones impuestas por sus circunstancias de empleo, demostrando cómo la pasión artística genuina podía florecer incluso cuando las condiciones externas parecían desalentar el desarrollo creativo. Normalmente compongo a altas horas de la noche después de terminar mis tareas de conserje, explicó Jaime, cuando el edificio está en silencio y puedo usar el piano de la sala de descanso de los empleados sin molestar a nadie.
La soledad en realidad ayuda a mi proceso creativo, porque puedo experimentar con ideas musicales sin preocuparme por si cumplen con las expectativas de otras personas o los requisitos comerciales. Su descripción de la composición en aislamiento mientras estaba rodeado por las mundanas realidades de su trabajo diario creó una imagen romántica que atrajo a los invitados de Victoria más que cualquier programación cultural costosa que ella hubiera organizado previamente. Algunas de mis mejores composiciones han sido inspiradas por el contraste entre los elegantes entornos que limpio y mantengo durante el día y las modestas circunstancias de mi propia vida, continuó Jaime, porque esa yuxtaposición me ayuda a entender temas de aspiración, dignidad y el deseo humano universal de crear belleza, independientemente de las circunstancias externas. La visión artística que él describió elevó su trabajo de conserje de una mera necesidad económica a material de origen para una expresión creativa que abordaba las disparidades sociales y económicas a través de la metáfora musical en lugar de la retórica política. El reconocimiento que Jaime recibió de los sofisticados invitados de Victoria representó el tipo de validación artística que se le había negado a lo largo de sus intentos de carrera, creando oportunidades para el desarrollo profesional que sus circunstancias anteriores habían hecho imposible de acceder. Jaime, me gustaría discutir la posibilidad de encargar una composición original para nuestro concierto benéfico de otoño, dijo la doctora Sarachén, presidenta de la Fundación de las Artes de la Ciudad de México, y creo que también deberías considerar solicitar nuestro programa de residencia para artistas, que proporciona espacio de estudio, estipendio para gastos de manutención y oportunidades de actuación para compositores emergentes. Su oferta representó el tipo de apoyo institucional que podía transformar la carrera artística de Jaime de un pasatiempo personal a un reconocimiento profesional, mientras Victoria observaba con asombro cómo sus invitados competían por ofrecer oportunidades que podían cambiar por completo las circunstancias de su vida. Señor Rodríguez, ¿le interesaría discutir un contrato de grabación para sus composiciones originales?, preguntó Miguel Torres, un ejecutivo de la industria de la música que se había impresionado lo suficiente con la actuación improvisada como para ver el potencial comercial en el trabajo de Jaime. Creo que hay un mercado significativo para las composiciones clásicas que incorporan temas culturales contemporáneos, y su trabajo parece unir las sensibilidades tradicionales y modernas de maneras que podrían atraer a diversas audiencias. Las múltiples oportunidades profesionales que surgieron de la actuación de una sola noche destacaron cómo el reconocimiento del talento podía crear una rápida transformación profesional cuando la audiencia adecuada encontraba habilidades excepcionales en entornos apropiados, mientras Victoria comenzaba a entender cómo sus conexiones sociales podían servir a propósitos más allá de su propio estatus. La conclusión de la noche puso a Victoria cara a cara con decisiones que definirían su carácter y valores mucho más allá del posicionamiento social superficial que la había motivado anteriormente en sus actividades culturales, obligándola a elegir entre mantener prejuicios cómodos y abrazar verdades incómodas sobre el valor humano y el valor artístico. Señora Guzmán, dijo Jaime mientras los invitados comenzaban a irse y la emoción del descubrimiento se calmaba en una reflexión más tranquila, quiero agradecerle por permitirme compartir mi música esta noche, a pesar de que las circunstancias fueron inesperadas para ambos. Esta noche me ha dado la esperanza de que mis años de práctica y composición podrían eventualmente encontrar audiencias y oportunidades adecuadas. Su gentil reconocimiento de su papel inadvertido en su avance artístico hizo que Victoria se sintiera simultáneamente orgullosa del resultado y avergonzada de los prejuicios que casi lo habían impedido. Jaime, respondió Victoria, su voz llevaba una vulnerabilidad inusual. Le debo una disculpa por mi reacción inicial y por nunca tomarme el tiempo de conocerlo como persona durante los 2 años que ha trabajado para mí. Esta noche me ha demostrado que he estado ciega al notable individuo que he tenido el privilegio de emplear, y me avergüenza cómo mis suposiciones me impidieron reconocer sus extraordinarios talentos. Su admisión representó un cambio fundamental en cómo entendía la relación entre el estatus social y el valor humano, mientras la suave sonrisa de Jaime sugería que su éxito artístico era realzado en lugar de disminuido por su nuevo respeto y reconocimiento de su humanidad más allá de su función utilitaria como proveedor de servicios. La mañana después de la gala puso a Victoria cara a cara con las implicaciones sociales y personales de su impulsiva propuesta de matrimonio, ya que la noticia de los dramáticos eventos de la noche se extendió por los círculos de élite de la Ciudad de México con la velocidad y el embellecimiento que caracterizaba el chisme de la alta sociedad. Victoria, querida, todo el mundo está hablando de tu romántica propuesta de piano, declaró la condesa Elena Vázquez durante su habitual llamada telefónica matutina. Su voz burbujeaba de diversión que Victoria encontró distintamente incómoda dada su sobria perspectiva de los eventos de la noche anterior. La historia se está volviendo bastante legendaria. La heredera multimillonaria que descubrió el amor verdadero a través del genio musical de su conserje. ¡Qué absolutamente divino y poco convencional!
La versión romantizada de los eventos que circulaba por su red social tenía poca semejanza con la experiencia real de Victoria, que había sido más sobre confrontar sus propios prejuicios que sobre descubrir una pasión romántica, aunque ella comenzaba a darse cuenta de que la distinción podría ser menos importante que el hecho de que su compromiso público estaba siendo tomado en serio por personas cuyas opiniones podían afectar su posición social. Elena, eso obviamente no fue una propuesta seria, protestó Victoria débilmente, fue solo una expresión de sorpresa ante una situación inesperada. Pero incluso mientras hablaba, Victoria podía oír la falta de convicción en su propia voz mientras lidiaba con la realidad de que sus palabras habían creado expectativas entre sus pares que serían difíciles de desestimar sin parecer superficial, cruel o carente de la integridad personal que ella había pasado años tratando de establecer dentro de la élite cultural de la Ciudad de México. Las implicaciones comerciales del posible matrimonio de Victoria con Jaime comenzaron a aflorar a medida que su junta directiva y los principales accionistas comenzaban a expresar su preocupación sobre cómo una relación con un conserje podría afectar la reputación de la compañía farmacéutica y su propia credibilidad como líder corporativa. Victoria, tenemos que discutir el impacto potencial de sus decisiones personales en la imagen pública de Farmacéutica Guzmán, dijo Ricardo Morán, su director financiero, durante una reunión ejecutiva de emergencia que ella no había solicitado, pero que aparentemente había sido considerada necesaria por su equipo de liderazgo. El precio de nuestras acciones podría verse afectado si los inversores perciben inestabilidad en su vida personal o cuestionan su juicio basándose en opciones de relación poco convencionales. La condescendencia apenas oculta en su voz hizo que Victoria se diera cuenta de que sus propios empleados veían su posible relación con Jaime a través de los mismos prejuicios de clase que inicialmente habían dado forma a su reacción a sus habilidades musicales, lo que la obligó a confrontar cuán profundamente incrustadas estaban las jerarquías sociales que influían incluso en las relaciones comerciales y las evaluaciones profesionales. Ricardo, ¿estás sugiriendo que mis relaciones personales deberían estar sujetas a la aprobación corporativa?, respondió Victoria con hielo en su voz. ¿O estás insinuando que el carácter y las habilidades de Jaime Rodríguez son de alguna manera insuficientes para merecer respeto, independientemente de su estatus laboral actual? Sus preguntas obligaron a su equipo ejecutivo a articular prejuicios que sonaban cada vez más irrazonables cuando se exponían explícitamente, mientras Victoria comenzaba a entender que defender su relación con Jaime requeriría desafiar las mismas suposiciones sociales que habían dado forma a su propia visión del mundo hasta la noche anterior. La atención de los medios que comenzó a atraer la situación de Victoria transformó un drama social privado en un comentario público sobre la clase, el talento y la movilidad social que superaba cualquier cosa que ella hubiera experimentado durante su carrera de negocios o sus actividades filantrópicas. La heredera farmacéutica multimillonaria se enamora del conserje musical, decía el titular en la sección de Sociedad del Universal, acompañado de fotografías de Victoria y Jaime que habían sido tomadas en la gala por fotógrafos de Sociedad que se especializaban en capturar momentos que luego podían convertirse en noticias significativas. La historia de Cenicienta de Victoria Guzmán. ¿Pero quién es el verdadero príncipe?, preguntó la columnista social del Heraldo, enmarcando la relación como una inversión de cuento de hadas que desafiaba las narrativas tradicionales sobre la riqueza, la clase y la compatibilidad romántica. Los artículos retrataban a Jaime como una figura romántica cuyos talentos ocultos habían conquistado a una mujer rica, mientras Victoria se veía a sí misma en el papel desconocido de alguien cuyo privilegio estaba siendo cuestionado en lugar de envidiado o admirado. El descubrimiento del amor por parte de la señorita Guzmán a través de la apreciación artística sugiere que la conexión genuina puede trascender los límites económicos, escribió un comentarista, aunque los críticos cuestionan si tales relaciones pueden sobrevivir a los desafíos prácticos de circunstancias sociales y financieras dramáticamente diferentes. El escrutinio público de sus sentimientos privados obligó a Victoria a examinar sus propias motivaciones e intenciones de maneras que sus relaciones anteriores con hombres ricos y socialmente apropiados nunca habían requerido, mientras ella comenzaba a entender que su elección sería interpretada como una declaración sobre valores y justicia social en lugar de una mera preferencia personal. Las conversaciones con Jaime que siguieron a la atención de los medios revelaron profundidades de carácter y sofisticación intelectual que desafiaron las suposiciones restantes de Victoria sobre la relación entre la educación formal, el refinamiento social y la sabiduría genuina o la perspicacia moral. Señora Guzmán, dijo Jaime durante su primera conversación privada desde la gala, quiero que sepa que nunca tuve la intención de que mi actuación musical creara complicaciones o presión con respecto a su vida personal. Si la atención le está causando problemas profesionales o sociales, estoy preparado para aclarar públicamente que no hay expectativas románticas o compromisos entre nosotros.
Su voluntad de proteger su reputación a un costo potencial para sus propias oportunidades recién descubiertas demostró una generosidad y desinterés que Victoria rara vez había encontrado en sus círculos sociales habituales, donde el avance personal generalmente tenía prioridad sobre la preocupación por el bienestar de los demás. Jaime, la pregunta no es sobre proteger mi reputación, respondió Victoria, sorprendida por su propia honestidad, es sobre si tengo el coraje de perseguir algo que se siente auténtico en lugar de mantener relaciones que sirven a propósitos sociales y comerciales, pero carecen de una conexión emocional genuina. Su admisión representó un nivel de vulnerabilidad que su riqueza y estatus habían hecho previamente innecesario, mientras la reflexiva respuesta de Jaime sugirió que él entendía las implicaciones de su elección mejor que ella misma. Victoria, si me permite llamarla así, dijo Jaime suavemente, creo que la pregunta no es si puede permitirse el lujo de arriesgarse a una relación poco convencional, sino si puede permitirse no perseguir el tipo de conexión que la hace sentir como la mejor versión de sí misma en lugar de solo la versión más exitosa. Las reacciones familiares a la posible relación de Victoria con Jaime revelaron dinámicas y prejuicios que la obligaron a confrontar cómo su riqueza la había aislado de las relaciones auténticas, mientras la rodeaba de personas cuyo principal interés eran sus recursos financieros en lugar de su crecimiento personal o felicidad. Victoria, ¿has perdido la cabeza?, exigió su hermano Miguel durante una acalorada conversación telefónica, no puedes estar considerando seriamente casarte con un conserje cuando podrías elegir entre hombres exitosos que podrían mejorar en lugar de complicar tu posición social y comercial. Su reacción reflejó el enfoque transaccional de las relaciones que había caracterizado la actitud de la familia de Victoria hacia el matrimonio y la pareja, viendo las conexiones románticas principalmente como alianzas estratégicas en lugar de lazos emocionales basados en el respeto mutuo y la compatibilidad genuina. Miguel, Jaime Rodríguez es un músico y compositor extraordinariamente talentoso que casualmente trabaja como conserje, respondió Victoria, y ha demostrado más integridad y amabilidad en una noche que la mayoría de los hombres exitosos con los que he salido han demostrado durante meses de relación. Su defensa de Jaime la obligó a articular valores que no se había dado cuenta de que poseía, mientras la respuesta despectiva de su hermano dejó claro que el apoyo de su familia era condicional a que ella se ajustara a sus expectativas sobre las asociaciones sociales y económicas apropiadas. Estás arriesgando todo lo que has construido por una fantasía romántica que se desvanecerá una vez que la novedad desaparezca, advirtió Miguel, y te quedarás con un estatus social disminuido y un esposo que no puede contribuir a tu estilo de vida o intereses comerciales. La conversación terminó con Victoria dándose cuenta de que elegir a Jaime significaría elegir la autenticidad sobre la aprobación, el crecimiento personal sobre el posicionamiento social y el amor sobre la conveniencia de maneras que cambiarían fundamentalmente su relación con su familia y su círculo social. El proceso de toma de decisiones que Victoria llevó a cabo la obligó a examinar sus valores y prioridades más profundos, mientras consideraba si su estilo de vida privilegiado le había impedido comprender lo que constituía el éxito y la realización genuinos frente a la mera realización y acumulación. ¿A qué le tengo miedo realmente?, se preguntó Victoria durante caminatas solitarias por el parque de Chapultepec, donde podía pensar si la presión de las expectativas sociales o las responsabilidades comerciales. ¿Tengo miedo de que Jaime no sea lo suficientemente bueno para mí, o tengo miedo de no ser lo suficientemente buena para él? La pregunta destacó cómo sus suposiciones sobre la jerarquía social le habían impedido reconocer que el carácter, el talento y la integridad podrían ser cualidades más valiosas en una pareja de vida que la riqueza, el estatus o las conexiones sociales que habían dado forma a sus elecciones de relación anteriores. Cuanto más tiempo pasaba con Jaime, aprendiendo sobre su visión artística, su dedicación a su oficio a pesar de los obstáculos, su dignidad frente a las oportunidades limitadas y su genuino interés en sus pensamientos y sentimientos en lugar de sus recursos financieros, más se daba cuenta Victoria de que él representaba todo lo que había estado buscando en las relaciones sin entender lo que realmente necesitaba para la realización emocional. Jaime me ve como una persona completa en lugar de solo una mujer rica, reflexionó Victoria, y me desafía a ser mejor mientras me acepta tal como soy, lo cual es lo opuesto a lo que he experimentado en las relaciones con hombres que estaban interesados principalmente en lo que yo podía hacer por sus carreras o su posición social. El reconocimiento de que el amor auténtico requería vulnerabilidad, crecimiento y respeto mutuo en lugar de una ventaja estratégica comenzó a remodelar la comprensión de Victoria de lo que constituía una pareja exitosa y una vida significativa. El anuncio público del compromiso de Victoria con Jaime Rodríguez creó una sensación mediática que transformó su relación privada en un símbolo de cambio social y desafió las suposiciones tradicionales sobre la clase, el talento y la compatibilidad romántica en la sociedad contemporánea. Hoy me enorgullece anunciar mi compromiso con Jaime Rodríguez, declaró Victoria durante una conferencia de prensa que atrajo la atención nacional,
un músico y compositor extraordinario cuyo talento y carácter han enriquecido mi vida de maneras que trascienden cualquier consideración de las expectativas sociales convencionales o las circunstancias económicas. Su declaración fue cuidadosamente elaborada para enfatizar los logros artísticos de Jaime, mientras desafiaba las narrativas de los medios que retrataban su relación como caridad o experimentación social en lugar de una conexión romántica genuina basada en el respeto mutuo y la compatibilidad. Jaime me ha enseñado que la verdadera sofisticación proviene de la integridad, la creatividad y la compasión en lugar de la riqueza o el estatus, continuó Victoria, y estoy agradecida por la oportunidad de apoyar su carrera artística mientras aprendo de su ejemplo sobre lo que significa perseguir la excelencia a pesar de los obstáculos y mantener la dignidad, independientemente de las circunstancias externas. La respuesta a su anuncio incluyó tanto críticas de los conservadores sociales que veían la relación como una mezcla de clases inapropiada, como elogios de los comentaristas progresistas que la vieron como evidencia de que la sociedad estaba evolucionando más allá de las rígidas jerarquías sociales que históricamente habían impedido el reconocimiento del mérito individual, independientemente del origen económico. La planificación de la boda de Victoria y Jaime se convirtió en un evento cuidadosamente orquestado que desafió las convenciones sociales, mientras demostraba cómo su relación había transformado a ambos individuos y creado nuevas posibilidades para una conexión auténtica a través de las fronteras de clase tradicionales. Quiero que nuestra boda refleje tanto nuestros orígenes como nuestros valores compartidos, le dijo Victoria a la organizadora de bodas que había contratado, incorporando la herencia puertorriqueña y el arte musical de Jaime junto con la elegancia que espera mi círculo social, pero sin la ostentación que caracterizó mis eventos anteriores. La ceremonia que surgió de su proceso de planificación colaborativa incluyó música clásica interpretada por Jaime y sus colegas del conservatorio, elementos tradicionales puertorriqueños que honraban la cultura de su familia y una atmósfera de celebración genuina en lugar de una exhibición social que había marcado los esfuerzos de entretenimiento anteriores de Victoria. Jaime, ¿tocarás una de tus composiciones originales durante la ceremonia?, preguntó Victoria. Quiero que nuestra boda muestre tus dones artísticos y celebre la creatividad que nos unió en lugar de tratar tu música como un entretenimiento de fondo. La solicitud demostró cómo su relación había elevado la identidad artística de Jaime de un talento oculto a un elemento central de su vida compartida, mientras creaba oportunidades para que su familia y amigos presenciaran el reconocimiento y el respeto que sus habilidades merecían de las redes sociales y profesionales de Victoria. La lista de invitados para su boda reflejó la integración social que su relación había creado, reuniendo a individuos de orígenes económicos y culturales dramáticamente diferentes que nunca habían interactuado como iguales a pesar de vivir en la misma ciudad y compartir intereses en la música, las artes y las actividades culturales. Victoria, me gustaría invitar al profesor Santos del conservatorio y a algunos de mis antiguos compañeros que todavía están persiguiendo carreras musicales, dijo Jaime durante sus discusiones de planificación, porque esta boda representa no solo nuestro compromiso personal, sino también el reconocimiento de la comunidad artística que dio forma a mi desarrollo y apoyó mis sueños incluso cuando las circunstancias prácticas me obligaron a trabajar en otros campos. Su deseo de celebrar con personas que lo habían conocido como artista en lugar de como trabajador de servicios destacó cómo su relación había restaurado su identidad como una persona completa digna de reconocimiento por sus talentos y carácter en lugar de solo su utilidad como empleado. Jaime, quiero invitar a todos los que nos importan, respondió Victoria, independientemente de su estatus social o circunstancias económicas, porque nuestra boda debe demostrar que las relaciones genuinas trascienden las fronteras artificiales que han mantenido a la gente separada basándose en la riqueza en lugar de en la compatibilidad. La lista de invitados resultante creó oportunidades sin precedentes para la interacción entre la élite cultural de la Ciudad de México y personas de clase trabajadora cuyas habilidades artísticas y cualidades personales habían sido previamente invisibles para los ricos mecenas que consumían cultura sin comprender las luchas económicas de sus creadores. La ceremonia en sí se convirtió en una poderosa demostración de cómo el amor podía transformar vidas individuales mientras desafiaba las suposiciones sociales más amplias sobre el valor, el talento y las posibilidades de una conexión auténtica en una sociedad estratificada por la riqueza y el estatus en lugar del carácter y la compatibilidad. Hoy Victoria y Jaime nos están mostrando que el amor no reconoce fronteras de clase o circunstancia, declaró el padre María Santos, el antiguo profesor de Jaime que había sido ordenado como ministro y que ofició la ceremonia. Y que la forma más elevada de sofisticación es la sabiduría para apreciar la excelencia donde quiera que aparezca y el coraje para elegir la autenticidad sobre la convención. Los votos matrimoniales que Victoria y Jaime intercambiaron enfatizaron su compromiso de apoyar el crecimiento y los sueños del otro en lugar de ajustarse a las expectativas tradicionales sobre los roles de género y las jerarquías sociales que habían caracterizado las relaciones anteriores de Victoria.
Victoria, me has enseñado que el reconocimiento y el apoyo pueden desbloquear un potencial que las circunstancias habían ocultado, dijo Jaime durante sus votos, y te prometo ayudarte a descubrir formas de realización que la riqueza por sí sola no puede proporcionar, mientras comparto la vida artística que da sentido a todo lo demás que hago. Los votos de Victoria reconocieron cómo Jaime había desafiado sus prejuicios y expandido su comprensión del valor humano. Jaime, me has mostrado que la verdadera cultura viene del corazón en lugar de la cartera, y prometo usar mis recursos para apoyar no solo tu carrera artística, sino el reconocimiento más amplio del talento que existe en lugares inesperados y merece oportunidades que las barreras económicas a menudo impiden. La celebración de la recepción mostró la colaboración musical entre Jaime y otras personas talentosas cuyas habilidades habían sido descubiertas a través de la integración social que su relación con Victoria había creado, transformando la boda de una ceremonia personal en un evento cultural que celebraba la excelencia artística, independientemente de su contexto económico. Damas y caballeros, Jaime Rodríguez ahora interpretará la suite de bodas que compuso específicamente para esta ocasión, anunció el coordinador de la recepción, acompañado por miembros de la Filarmónica de la Ciudad de México y músicos del Conservatorio de Puerto Rico que viajaron aquí para celebrar esta unión de corazones y culturas. La actuación que siguió superó cualquier cosa que Victoria hubiera experimentado en sus eventos culturales anteriores, combinando la sofisticación técnica con una autenticidad emocional que reflejaba una colaboración artística genuina en lugar de un entretenimiento comprado diseñado para impresionar en lugar de conmover a las audiencias. La ovación de pie que recibió la actuación incluyó lágrimas, vítores y expresiones de aprecio que demostraron cómo el arte auténtico podía crear experiencias emocionales compartidas que trascendían las diferencias sociales y económicas entre los miembros de la audiencia. Así es como deberían sentirse los eventos culturales, le susurró Victoria a su nuevo esposo mientras veían a sus invitados responder con un entusiasmo genuino en lugar de una obligación educada, celebraciones de la creatividad humana que unen a las personas en lugar de dividirlas basándose en quien puede permitirse el lujo de asistir. La cobertura mediática de la boda de Victoria y Jaime influyó en las discusiones públicas sobre la clase, el talento y la movilidad social de maneras que extendieron su historia personal a conversaciones más amplias sobre los valores de América y las oportunidades para el logro individual, independientemente del origen económico. La boda Guzmán Rodríguez desafía las convenciones sociales, decían los titulares en los principales periódicos que cubrieron el evento como noticias de sociedad y fenómeno cultural. El matrimonio de la multimillonaria con el conserje músico simboliza el cambio de actitud hacia la clase y el mérito. Los artículos enfatizaron cómo su relación demostraba que el talento y el carácter podían encontrarse en lugares inesperados, mientras destacaban las barreras sistémicas que impedían el reconocimiento de las habilidades cuando existían en personas cuyas circunstancias económicas limitaban su acceso a plataformas donde tales dones podían mostrarse y apreciarse. La elección de Victoria Guzmán de casarse por amor en lugar de por una ventaja social representa una evolución en la forma en que las élites de América entienden su relación con la sociedad en general. Escribieron los comentaristas culturales que vieron su boda como evidencia de un cambio de valores entre los individuos ricos que comenzaban a reconocer responsabilidades más allá de la acumulación y la exhibición de estatus. La respuesta positiva a su historia animó a otras personas a desafiar las convenciones sociales que habían impedido las relaciones auténticas a través de las fronteras de clase, mientras inspiraba discusiones más amplias sobre cómo crear más oportunidades para el reconocimiento del talento, independientemente de las circunstancias económicas. La luna de miel que Victoria y Jaime compartieron se convirtió en una oportunidad para planificar su futuro juntos, mientras discutían cómo su matrimonio podía servir como una plataforma para abordar las barreras sociales y económicas que casi habían impedido su relación y que continuaban limitando las oportunidades para otras personas talentosas de orígenes de clase trabajadora. Victoria, me gustaría usar el reconocimiento que ha generado nuestra boda para establecer becas y programas de mentoría para estudiantes de familias de bajos ingresos que están persiguiendo carreras en la música clásica, propuso Jaime mientras discutían sus metas filantrópicas compartidas, porque el talento existe en todas partes, pero las oportunidades todavía están en gran medida limitadas a las personas cuyas familias pueden pagar años de formación no remunerada y gastos de audición. Su visión reflejó cómo su experiencia personal había revelado problemas sistémicos que requerían soluciones institucionales en lugar de solo historias de éxito individuales, mientras que los recursos de Victoria podían proporcionar un apoyo sostenible para programas que abordaban las causas fundamentales en lugar de solo los síntomas de la desigualdad en la educación artística y el desarrollo profesional. Jaime, quiero hacer más que solo financiar becas, respondió Victoria, su voz llevaba la determinación que había construido su imperio farmacéutico, pero ahora dirigida hacia la justicia social en lugar del enriquecimiento personal. Quiero crear una fundación que proporcione estipendios para gastos de manutención, oportunidades de actuación,
contratos de grabación y mentoría profesional para artistas cuyos talentos han sido pasados por alto porque carecen de conexiones sociales o respaldo financiero. La visión que desarrollaron juntos transformaría la riqueza de Victoria de una herramienta de posicionamiento social en un mecanismo para desmantelar las mismas barreras que casi habían impedido su propia relación, mientras que la red artística de Jaime proporcionaría la experiencia y la autenticidad necesarias para garantizar que sus programas sirvieran al desarrollo artístico genuino en lugar de una exhibición caritativa. El regreso de su luna de miel marcó el comienzo de un nuevo capítulo que pondría a prueba si su transformación personal podía sobrevivir a los desafíos prácticos de integrar sus orígenes dramáticamente diferentes mientras perseguían metas compartidas que desafiaban los sistemas sociales que habían dado forma a sus vidas. Señora Rodríguez, dijo Margarita, la asistente personal de Victoria, todavía luchando por adaptarse a la realidad de que su empleadora se había casado con el hombre al que antes había supervisado como personal de conserjería. La junta directiva solicita una reunión para discutir cómo su matrimonio podría afectar las políticas de la compañía con respecto a las relaciones con los empleados y los estándares de conducta profesional. La incomodidad en la voz de Margarita reflejaba la confusión social más amplia que su relación había creado entre las personas que luchaban por recategorizar su comprensión de la jerarquía social y los límites profesionales. Margarita, por favor, programe la reunión e informe a la Junta de que mis relaciones personales no estarán sujetas a la supervisión corporativa, respondió Victoria con una firmeza que estableció nuevos límites, mientras reconocía que sus elecciones requerirían una navegación continua de situaciones en las que su apellido de casada y los antecedentes de su esposo desafiaban las expectativas convencionales. Además, por favor, haga los arreglos para que Jaime tenga un espacio de oficina en el ala ejecutiva donde pueda trabajar en sus composiciones y coordinar los programas de apoyo a artistas que lanzaremos a través de la Fundación. La integración práctica de Jaime en el entorno profesional de Victoria requeriría sensibilidad y creatividad mientras descubrían cómo honrar tanto su identidad artística como su papel de liderazgo empresarial sin disminuir las contribuciones de ninguna de las personas a sus empresas compartidas. El establecimiento de la Fundación Rodríguez para la Excelencia Musical se convirtió en la manifestación concreta de cómo la relación de Victoria y Jaime había evolucionado de una historia de amor personal a un catalizador social para abordar las barreras sistémicas que impedían el reconocimiento del talento y el desarrollo profesional para los artistas de orígenes económicamente desfavorecidos. Nuestra misión es simple, explicó Jaime durante la conferencia de prensa inaugural de la Fundación. Asegurar que el talento musical sea reconocido y apoyado basándose en la habilidad y la dedicación en lugar de la riqueza familiar o las conexiones sociales, y crear caminos para el desarrollo de la carrera artística que no requieran que los artistas elijan entre la realización creativa y la supervivencia económica. Los programas que desarrollaron incluyeron becas completas con estipendios para gastos de manutención para la formación en el conservatorio, relaciones de mentoría entre artistas establecidos y talentos emergentes, oportunidades de actuación en lugares que antes solo eran accesibles para artistas con ricos mecenas y contratos de grabación que permitían a los artistas documentar y distribuir su trabajo sin compromisos comerciales. No solo estamos financiando carreras individuales, agregó Victoria, estamos trabajando para transformar la industria de la música clásica para que refleje la diversidad completa del talento humano en lugar de solo el estrecho sector de la sociedad que históricamente ha tenido acceso a la formación artística de élite y a las oportunidades de carrera. El enfoque de la Fundación abordó tanto las necesidades inmediatas de los artistas individuales como los cambios sistémicos necesarios para crear una equidad sostenible en la educación artística y el desarrollo profesional. El éxito de su primer año de matrimonio y trabajo en la Fundación demostró cómo el amor auténtico podía servir como base para un cambio social significativo, mientras proporcionaba a ambos individuos una realización que trascendía su comprensión anterior del logro y el éxito personal. Jaime, nunca he sido más feliz ni me he sentido más útil que desde que nos casamos, le dijo Victoria a su esposo durante la celebración de su primer aniversario, y creo que es porque estamos usando nuestras diferentes fortalezas para crear algo que es más grande de lo que cualquiera de los dos podría lograr solo. Los resultados estadísticos del trabajo de su fundación incluyeron docenas de becas otorgadas, cientos de oportunidades de actuación creadas y aumentos medibles en la diversidad económica entre los estudiantes en los principales conservatorios y escuelas de música. Pero la transformación personal que tanto Victoria como Jaime habían experimentado parecía aún más significativa que su impacto social cuantificable. Victoria, te has convertido en la persona que siempre creí que podría ser, respondió Jaime, alguien que usa el poder para levantar a los demás en lugar de para mantener separaciones artificiales entre las personas, y alguien cuya sofisticación proviene del entendimiento y la compasión en lugar de solo la riqueza y el estatus.
Su relación había evolucionado en una asociación que honraba tanto los talentos individuales como los valores compartidos, mientras creaba nuevas posibilidades sobre cómo el privilegio podía usarse de manera responsable y cómo el amor podía trascender las barreras sociales para crear una conexión humana auténtica y un cambio social significativo. El legado que Victoria y Jaime Rodríguez estaban creando a través de su matrimonio y el trabajo de la fundación comenzó a influir en las conversaciones más amplias sobre la riqueza, la responsabilidad y la movilidad social en la sociedad, mientras proporcionaban un modelo de cómo las relaciones individuales podían catalizar el cambio institucional. La Fundación Rodríguez ha demostrado que la filantropía privada puede ser tanto personalmente significativa como sistémicamente transformadora cuando aborda las causas fundamentales en lugar de solo proporcionar caridad, escribieron los analistas de políticas sociales que estudiaron su enfoque de la financiación de las artes y el desarrollo profesional. Al crear caminos para el reconocimiento del talento que evitan a los guardianes tradicionales, están demostrando que la excelencia existe en toda la sociedad y que las principales barreras para el logro son la oportunidad y el apoyo en lugar de la habilidad o la motivación. El éxito de la fundación atrajo la atención de otras personas ricas que buscaban formas de usar sus recursos para el bien social, mientras encontraban la realización personal a través de relaciones significativas y una contribución auténtica al bienestar humano. La historia de Victoria y Jaime había evolucionado de un romance personal a una prueba de que el amor podía ser una fuerza revolucionaria cuando desafiaba las suposiciones, rompía las barreras y creaba nuevas posibilidades para la conexión humana a través de las líneas de clase, cultura y circunstancias económicas que históricamente habían dividido en lugar de unir a las personas con intereses y valores compartidos.